1984 fue un año de cambios y también de avances. El 12 de julio vino al mundo la primera niña probeta nacida en España. La pequeña Victoria Ana nació una semana antes de lo previsto y pesó casi 2,5 kilos. Hoy tiene 33 años. Victoria, la primera niña probeta, la primera niña que nace en nuestro país por fecundación in vitro en la España del 84. ¿Cómo te lo contaron? ¿Cómo te dijeron tus padres que te habías convertido en noticia? La verdad es que fue un proceso muy natural, porque desde pequeñita siempre sabía que algo ahí pasaba. Porque en mis cumpleaños, pues de vez en cuando venía la prensa, íbamos a celebrar los cumpleaños a la clínica de Sceus. A medida que iba creciendo, pues mis padres me lo iban contando con las palabras un poco que yo podía entender, un poco contando el proceso de forma esquemática y sencilla, pero no hubo un momento de te tenemos que decir algo. Victoria se llama Victoria Ana, aunque todo el mundo la conoce como Victoria, en homenaje a ese equipo de médico y científico Ana, en el que estás una bióloga que tuvo muchas dificultades, porque en aquella época, desde luego, esto era un milagro laico, podemos decir. La verdad es que en aquel momento fuimos pioneros, estábamos empezando en una técnica que todavía no se utilizaba como ahora en muchos centros. Tuvimos que enfrentarnos a dificultades de todo tipo, dificultades técnicas evidentemente, porque era algo muy nuevo, que tampoco se enseñaba mucho, había muy pocos grupos en el mundo que estuvieran ya utilizando esta técnica. Teníamos una cierta limitación en cuanto al material que debíamos utilizar. Creo que te tuviste que recorrer kilómetros con tu SEAT hasta Francia, ¿no? Para conseguir el material, ¿no? Claro, no había proveedores todavía en aquel momento que nos pudieran vender lo que necesitábamos para poder hacer todo el proceso, con lo cual había que espabilarse, y nos espabilamos y conseguimos el material. Bueno, y aquí está, el primer resultado, exactamente. Dolors y Ricard, tus padres, sí. ¿Cómo vivieron? Porque ellos habían intentado tener hijos y no habían podido, había sido un sufrimiento también en la familia hasta que llegaste tú. ¿Cómo te cuentan cómo se vivió todo eso? Lo vivieron con muchísima tranquilidad, pese a lo importante que puede ser este hito. Yo creo que ellos al final lo veían desde su dimensión personal de por fin vamos a ser padres, y entonces lo normalizaron muchísimo todo el proceso. Mi madre siempre estaba como muy informada de los avances científicos, porque claro, ella tenía un problema, ¿no? Entonces todo lo que salía en medios de comunicación, como el nacimiento de Louise Brown, pues estaba muy al día y estaba muy con el radar de todas las cosas. En el Reino Unido, ¿no? Fue el primer caso que se consiguió por fecundación in vitro. Exacto. Y a partir de ahí estaban como muy convencidos de que esto, cuando se haga en España, lo hacemos. Dan muchísima importancia al apoyo que tuvieron del equipo médico, que para ellos fue fundamental, y por eso se aprecian tantísimo, porque era como, junto con el equipo médico, no tenían miedo de nada. Victoria Ana, la primera niña probeta de España, cumple las primeras horas de su vida con total normalidad. Nos hablaron sobre la fertilización in vitro y decidimos, desde luego, pues enseguida que nos explicó el doctor Barry el procedimiento, de lo que se trataba, pues decidimos hacerlo rápido. O sea que no pusimos ningún problema. La relación que establecíamos con las parejas era muy próxima, y se establecía pues un vínculo realmente especial, por el hecho de que nosotros sabíamos que estábamos empezando, que estábamos ofreciendo algo que era una esperanza para aquellas parejas, y las parejas que confiaban. Y yo creo que los padres de Victoria eran realmente el ejemplo más claro. O sea, de creer, ¿no? De creer, de confiar. 100%. Yo recuerdo a Dolors diciendo, pero es que yo estaba convencida de que iba a ir bien, y yo pensaba, pues no entiendo cómo estabas tan convencida, porque realmente, bueno, pues sí, funcionó. Dolors había tenido ya embarazos que no había conseguido llevar al fin, y de repente llegan a la clínica y se les dice, ¿cómo se les explica? Ahora sí es posible. Pero lo que costaba era explicarlo de puertas afuera, explicarlo a los medios de comunicación, explicarlo a la sociedad. Era muy difícil porque había un gran desconocimiento. Había que hacer una gran labor de difusión de lo que estábamos haciendo, y ahí los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para intentar transmitir a la sociedad pues de qué estábamos hablando, qué era aquello
Y no teníamos niños metidos en tarros, ni mucho menos, sino que simplemente estábamos intentando ayudar a parejas que no podían tener descendencia a que consiguieran un embarazo. Una vez se tienen los óvulos, se solicita la muestra de semen al marido de la paciente, se procede a preparar esta muestra de semen para conseguir aproximadamente unos 100.000 espermatozoides móviles con los que se va a realizar posteriormente la fertilización. Tú has dicho que a ti te lo fueron contando progresivamente y con mucha tranquilidad, pero Dolors y Ricard tuvieron que contárselo a la familia. Claro. Dijeron, por fin. Eligieron un día de Navidad, el día de Navidad del 83, para contárselo, porque ya llevaban como 2 meses y algo. Y les dijeron, no solo estamos embarazados, sino que además es a través de esta técnica y somos los primeros en España que estamos ahí. O sea Guau, que, vaya regalo de Navidad. sí, ¿Y cómo lo exacto. recibieron en la familia? Pues muy bien, todo el mundo muy contento, no solo por el embarazo en sí, que ya era la mejor de las noticias, sino que además pues la forma en la que había sido llevado a cabo, pues muy sorprendidos. España ha sido siempre un país muy católico, pero en el 84 lo era más. Creo que además en tu familia hay cierta vinculación con ese mundo. No sé si eso pesó o el amor que os tenéis entre vosotros y ese respeto que se ve en la familia hizo que diera igual, pero realmente podría haber ahí un choque ético, ¿no? Sí, mis padres lo que siempre me cuentan es que ellos en ningún momento tuvieron un dilema ético o moral a la hora de probar esta técnica. Ellos sí que pues tienen ciertas creencias, pero consideran que es algo que va más allá y que al final pues da un poco lo mismo si ha sido concebido de forma natural o si has necesitado algún tipo de ayuda, que gracias a una técnica de reproducción asistida hayas conseguido ser madre, que al final eso cabe también dentro de esas creencias sin ningún problema. A mí esto de la fecundación de esta forma no me gusta, a mí me gusta lo natural. A mí en principio esto de la fecundación in vitro es una cosa que me parece bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder tener un hijo, como por ejemplo en nuestro caso. Bajo mi forma de pensar, pues no me gusta. Me gusta mucho más lo tradicional de toda la vida. Una opinión así muy clara en torno a este tema, yo creo que no tiene nadie, porque no se sabe muy bien qué es lo que supone. No sé si eso, Ana, os lo encontrasteis también. No había grandes manifestaciones, pero sí que es verdad que siempre se hablaba, y a día de hoy quizá hay quien lo mantiene, un dilema ético, que cuando ves a Victoria, claro, se te acaba en su familia y fuera, pero eso sí que estaba, y seguro que en el entorno médico y científico no sé también si pesaba o no. No pesó demasiado. La verdad es que, bueno, siempre ha habido grupos con determinadas tendencias que se oponen no solo a la fecundación in vitro, sino a la investigación con embriones, al aborto, y además meten todo dentro del mismo paquete. Pero la verdad es que eso no representó en ningún momento ninguna dificultad a la hora de trabajar. Intentamos en todo momento realmente contar lo que estábamos haciendo y la verdad es que pudimos trabajar con una cierta tranquilidad. Explicarlo y entenderlo era parte de la dificultad de todo lo que estamos hablando, pero también el dinero. Entonces creo recordar que eran unas 300.000 pesetas de la época, no sé si me corregiréis. Algo así. Algo así era. Sí. Eso imagino que desde el punto de vista familiar es una inversión que ha salido muy bien. ¿Cómo se recuerda el tema del dinero? Que hoy en día muchas parejas también tienen eso sobre la mesa. En aquella época era una cantidad muy considerable y había que hacer mucho sacrificio para llevarlo a cabo, igual que mis padres, fue pues gracias a sus ahorros. Y hay una anécdota muy graciosa, y es que cuando cumplí los 25 me encontré con una pareja que al ver mi noticia en los medios de comunicación cogieron todo el dinero que iban a gastar en sus vacaciones, cancelaron las vacaciones y se fueron a Barcelona a someterse al tratamiento y luego fueron padres. En aquel verano del 84 nace Victoria. ¿Cómo son los recuerdos del día del parto? Mi madre siempre me cuenta que recuerda que fue a la clínica hacia última hora y le programaron la cesárea para evitar riesgos. Y recuerda que estaba su doctor de cabecera, que dijo, bueno, yo voy a estar aquí, pero yo no voy a hacer la cesárea, porque no puedo. ¿Estaba muy nervioso? ¿O qué, Ana? Estaba muy nervioso. De hecho, quien hizo la cesárea fue el jefe del servicio de obstetricia. Y bueno, te puedes imaginar que en el quirófano había una expectación tremenda y los que estábamos más cerca de toda la historia realmente con unos nervios a flor de piel. Ella estaba evidentemente muy contenta y muy emocionada, pero con una tranquilidad realmente asombrosa. Nosotros deberíamos haberlos tranquilizado a ellos y era al revés, eran ellos que nos tranquilizaban a nosotros. Pusieron la epidural, por lo tanto pudo vivir
totalmente consciente de todo lo que sucedía, y mi padre no podía entrar en el quirófano, lo veía todo desde una ventanita, y siempre me recuerda que el momento en el que vio que me cogían y me ponían estirada encima de mi madre, que fue como, bueno, una sensación de felicidad infinita.